Vamos a iniciar el teórico. Bienvenidos a la segunda mitad del año, segundo cuatrimestre. El teórico se llama Mirada situada y contexto. La introducción tuvo que ver con un contexto. El contexto es lo que nos rodea. En este caso, lo que nos rodea académicamente, nuestra situación temporal espacial en este momento, en esta Argentina 2025, universidades públicas, es el contexto un poquito que les fui relatando. Todo lo que rodea un objeto genera un contexto, y en esa nube de palabras que está en la primera placa, vamos a ir hilvanando algunas cuestiones para que podamos ir entendiendo de qué se trata este teórico. Entonces, habíamos dicho a principio de año que la arquitectura posibilita percepciones y experiencias, ¿sí? Todos ustedes tendrán algún recuerdo de una obra interesante a la que fueron, alguna ciudad interesante que les quedó en la memoria, algo que vieron y por eso estarán estudiando arquitectura, algo que experimentaron como experiencia sensorial. Entonces, el espacio, el espacio arquitectónico y sus procesos de generación siempre están incididos, son permeables al contexto, a un contexto histórico, cultural, que le da sentido, que le da significación. Nuestro contexto histórico, nuestra contemporaneidad latinoamericana, Córdoba, ciudad mediterránea, etc. Si estuviéramos en Paraguay, sería una contemporaneidad también latinoamericana, pero con otro clima, con tal vez otra situación constructiva, con otros recursos, etc. Es decir, todo lo que nos rodea en todos los sentidos va a permear en eso que luego va a ser arquitectura. Entonces nosotros podemos evocar a través de la morfología varias cuestiones del contexto. ¿A través de qué? De sistemas de significación. Sistemas de significación que nos interesan desde lo morfológico. ¿Y cuáles serán? Podrá ser el color, podrá ser la materialidad, podrán ser las sintaxis constructivas que nosotros reconozcamos en los contextos. Vamos a poner en valor sistemas que para nosotros tengan significado dentro de lo que podamos leer del contexto de arquitectura, donde están haciendo el trabajo de arquitectura 1. Para ello, la invitación es a que ustedes se puedan permitir transitar esta idea de extrañamiento. ¿Alguien sabe o alguien experimentó el extrañamiento alguna vez o se imagina de qué se trata el extrañamiento? ¿Han visto películas? ¿Han visto documentales? ¿Han leído poesía? ¿Han leído algún libro? Los artistas siempre trabajan desde el extrañamiento. Nos hacen ver cosas que para nosotros son cotidianas o familiares de una manera distinta, de una manera artística, como lo piensan ellos. En la arquitectura también podemos movernos, y de hecho lo hacemos desde el extrañamiento, para ampliar nuestra mirada, para ampliar nuestra sensibilidad, para que lo que es cotidiano y que por ahí automatiza nuestras percepciones rutinarias se torne diferente, lo miremos con otros ojos, le pongamos un valor diferente. Aquello que pareciera que es algo a lo que no le llamamos la atención. Cuando nosotros trabajamos con un contexto, siempre experimentamos un encuentro con ese lugar. Acuérdense cuando fuimos a ver los primeros espacios, cuando fuimos a leer las atmósferas, hablábamos de ese diálogo, lo que nosotros entendemos de ese espacio, lo que el espacio nos devuelve perceptualmente. Es un espacio calmo, es un espacio vibrante, es un espacio blanco, es un espacio sombrío, es un espacio que nos puede albergar a muchos, que tiene estrangulamientos. ¿Cómo es el espacio que fueron a visitar? ¿Cómo es Rogelio Martínez?
ese espacio, esa experiencia por el lugar, en este caso sería un sector de la ciudad, un sector pequeñito que trabajan en arquitectura 1B, deja huellas a través de indicios. ¿Cuáles son los indicios? Tenemos que buscarlos nosotros. ¿Qué sistemas de significación vamos a poner en valor? ¿Qué nos afectó? ¿Qué nos provocó afectaciones? Y luego eso puede desencadenar, de hecho lo hacemos así, procesos creativos. Procesos creativos con los cuales vamos a trabajar toda la parte del año que queda. Es decir, nos vamos a anclar en lecturas del contexto, lecturas desde el extrañamiento, vamos a hacer transformaciones creativas a través de operatorias morfológicas y vamos a crear un pabellón habitable temporal en la lonja que está al frente de Rogelio Martínez, la lonja verde. Bueno, ese proceso tal vez lo conozcan, me parece que en alguna placa a principio de año se los di. Este es un bosque de pinos y hay interpretaciones, lecturas, no del pino, sino de la intermitencia, la luz y sombra que eso genera, y luego codificaciones diversas que el arquitecto utiliza para trabajar las pieles de ese estadio. Después se los voy a mostrar con más profundidad. Entonces esas palabritas son claves, ¿no? Afectación, subjetividad, la subjetividad de cada uno, está en juego nuestra subjetividad. ¿Qué nos afectó? ¿Qué te afectó de Rogelio Martínez? ¿Qué te acordás? Una palabra, lo que sea. Árboles. ¿Qué te afectó de Rogelio Martínez? Una palabra. ¿Están haciendo Arqui 1? Bueno, entonces fueron a Rogelio Martínez. Fueron con historia Rogelio Martínez. Fueron con Arqui 1. A los profes le dijeron que ya no querían ir más, que se conocían todo al dedillo. Entonces ahora díganme una palabra de Rogelio Martínez. Paz. Paz. Muy bien. Calma. Bien. Otra palabra por acá. Tranquilidad. Paz. ¿Alguna otra cualificación morfológica que me puedan dar de Rogelio Martínez? Hasta ahora me imagino un barrio calmo, tranquilo, si yo no lo conociera, con muchos árboles, de casas azules. ¿Es así? Casas azules no, entonces denme otra cualidad de Rogelio Martínez. ¿Cómo son las casas? ¿De qué color son? ¿Qué colores predominan en Rogelio Martínez? Colores sobrios. ¿Cuáles serían los colores sobrios? Gris, blanco, puede ser algunos tonos de negro, colores como ladrillo visto, son colores. Colores del propio material, casas blancas. ¿Qué otra cualidad me pueden dar? Hasta ahora calmo, tranquilo, colores neutros y blancos, y yo me imagino que tiene torres de 20 pisos. ¿Es así? No, entonces denme otra cualidad. Residencial, bueno, residencial de baja densidad, de alta densidad. Viven 100 personas por manzana, viven 800.000 por manzana, viven 3 por manzana. Bueno, chicos, han ido a Rogelio Martínez, tienen que tener en la cabeza cómo es el barrio, ¿o no? Bueno, piensen, vayan pensando cómo es el barrio, porque vamos a hablar de eso. Una trama, una cuadrícula. Ajá, hay una cuadrícula. Bien. Bueno, entonces, el extrañamiento, dice, no modifica la percepción en sí, sino la manera en que se nos presenta la realidad que percibimos. Yo hasta ahora no les estaba pidiendo demasiadas cosas de extrañamiento, solo les pedía descripciones básicas de percepciones básicas de un recorrido por Rogelio Martínez. Ni siquiera les pedí algo poético de Rogelio Martínez. Entonces el extrañamiento va un poquito más allá. Cuando les digo desfamiliarizarnos de las rutinas, es ir un poquito más allá, a ver de otra manera, a tal vez ver esos árboles que recién vos señalabas,
pero ver el ritmo de los árboles, o ver la intermitencia de la luz y la sombra de los árboles, o ver si la cuadrícula en algún momento se rompe o en algún momento se estrecha, o ver, como dijeron allá, si los colores realmente son neutros o hay pausas dadas en el tejido por algunas vibraciones, como por ejemplo el color del ladrillo. Entonces es ir llevando eso que voy leyendo a una reflexión que tenga que ver con cuestiones morfológicas. ¿Para qué? Para poder conseguir patrones geométricos, de texturas, paletas cromáticas que nos sirvan de insumo para el proyecto, o ritmos que nos sirvan de insumo para el proyecto que vamos a hacer. Y que no nos sirvan solo de insumo para el proyecto que vamos a hacer en Morfo, sino que también pueda haber transferencias a cuando cualifiquen lo que están haciendo este jardín maternal en Rogelio Martínez. Bueno, ahí los artistas, ahí trabajan mucho desde el extrañamiento, los que hacen literatura, sobre todo les pongo esta frase de Cortázar, que a lo mejor en algún momento se las nombré. No es una definición técnica de escalera lo que él pone ahí, es una definición poética, no es ni siquiera una definición, es una descripción poética de lo que sería una escalera. Alguno de nosotros tal vez no podría hablar de la escalera de esa manera. Alguien que puede trabajar desde la literatura, desde una mirada más poética, puede hacerlo. Bueno, la arquitectura nos pide que salgamos de la mera construcción y que podamos pensar en espacios que nos afecten y que generen percepciones interesantes a nivel de los sentidos. Entonces sí nos invita a que podamos tener algo de poética en nuestros trabajos. Entonces ahí, fíjense Cortázar cómo va definiendo el tema de la escalera. El suelo se pliega y ahí se forma como la idea del escalón, este suelo que se pliega. Fíjense, tal vez una parte sube en ángulo recto, luego se dobla, etcétera, 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 y va hablando de esa escalera de una manera poética. ¿Necesitamos la definición técnica? Sí. Pero también necesitamos de esas definiciones para poder imaginar otras cosas. Esto era una experiencia que el año pasado había, no son los anteojos para realidad aumentada, sino que son simples dispositivos analógicos de cartón con espejos, y había una exposición en el Carafa que los invitamos a ir a los estudiantes. La volví a poner porque a lo mejor en algún momento se vuelve a poner la muestra. Es muy interesante porque a partir de este dispositivo, solamente mirando el espejo, se miraba lo que habían diseñado los artistas en los cielos rasos. Y veíamos a través de eso nuevos mundos, nuevos imaginarios. Es decir, también empezar a pensar que cuando nosotros diseñamos el cielo, el suelo, los laterales, envolvemos nuestros espacios, y que las percepciones, cuando decimos ese extrañamiento, también tengo que pensar en de dónde saco la foto, desde dónde hago el croquis. Solamente desde el mismo lugar, me agacho para ver otra cosa, subo a algún lugar para ver desde otra manera, tengo una mirada no habitual, exagero algo para ponerlo en valor, como dice allí, lo no habitual, la exageración, el exceso de algo para ponderarlo, para mirar desde el extrañamiento. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, y a tener en cuenta esto, la construcción de la mirada va a tener que ver más que con qué vemos, cómo lo vemos. Que pongamos en juego nuestra subjetividad y nuestra creación. Stulwar nos invita a tener una mirada situada. Una mirada situada implica situarnos en un tiempo, en un espacio, y pensar no solamente en lo que hay, sino que en lo que podría haber. Nos invita a imaginar, a construir una mirada situada. Una mirada situada para Rogelio Martínez, donde podamos encontrar algún patrón contextual que nos sirva de insumo para el diseño. Y cada uno de ustedes encontrará uno, porque eso es una labor creativa. Es decir,
mirar de manera intencionada. No paso y me voy y no sé lo que vi. No voy pasando así como cuando voy con el celu viendo rápido las cosas y no me quedo en ningún lugar, sino que cuando me detengo es porque algo me interesó. Bueno, pensar que en este deambular por el barrio no los voy a mandar ir de nuevo. Se supone que ustedes saben todo del lugar, ya fueron varias veces. El que considere que no, podrá ir a caminar las calles del barrio una vez más, en grupo. No los va a acompañar la cátedra en esta oportunidad. Sacará las fotos que requiera, hará los dibujos que considere necesarios. Y el que tenga suficiente material traerá todo el material para poder ver sobre ese material o para poder empezar a mirar otras cosas en el material que en algún momento los afectó. Entonces veamos esto, ¿no? Que lo visible, como nos dice John Berger, es una construcción artificial. Y no en toda época lo que es visible es valioso. Lo que es valioso en otro momento no es valioso ahora. Lo que es valioso será valioso en el 2050, seguramente tampoco lo tendremos ahora, porque es una construcción artificial que construimos social y culturalmente. Es un producto social lo que vemos, y lo que vemos con todos los sentidos, ¿no? Y en qué ponemos valor. Lecturas, grupo RCR, los que vinieron a principio de año, ¿recuerdan esto? A algunos les tocó esto, a algunos les tocó este espacio. Alguno tomó la foto con el espacio vacío y con estas vibraciones de luces y sombras. Alguno recortó solamente el sector de las luces y sombras en su memoria. Alguno sacó el espacio y vio la escala lleno de gente. ¿Cuántos alumnos entran? 100, 200. Pudo reconocer la escala a partir de tener la figura humana. Distintas representaciones a partir de eso a principio de año, sin tener ningún entrenamiento ni todavía conocimientos de variables morfológicas, ni de sintaxis geométrica, ni nada. Esperamos mucho más para este momento, porque estamos a mitad de año. ¿Qué interpretaciones del barrio vamos a hacer gráficamente y fotográficamente? Estos eran otros trabajos de otro momento, donde les hicimos leer paisajes, porque estábamos en pandemia, paisajes importantes de la Argentina, Talampaya, pero ¿cómo? Tratar de ver el promontorio, pero no solo como masa, sino empezar a hacer una síntesis de luces y sombras, o en el palmar empezar a encontrar qué líneas gruesas se repetían, cada cuánto, superponerlas, etcétera, reconocer ritmos y luego generar patrones de textura, etcétera. Entonces, entre el sujeto y en este caso nuestro objeto de estudio, que es ese sector de ciudad donde ustedes están trabajando en Arquibé y donde vamos a hacer este pabellón, se producen intercambios. Esos intercambios tienen que ver con estas lecturas perceptuales, de orden perceptual, principios perceptivos que venimos reconociendo desde el principio de año, las figuras fondo, los agrupamientos, las continuidades, las discontinuidades, las formas pregnantes, nuestra percepción corpórea, cómo nos disponemos a conocer el lugar, cómo nos disponemos, fuimos en distintas horas del día, tenemos alguna percepción del otoño en Rogelio Martínez y del invierno. ¿Cómo son los árboles que recién me mencionaron? ¿Son perennes? ¿Son caducos? ¿Pude sacar fotos en distintos momentos? Porque son lecturas que me van a hablar de cualidades de ese espacio. Allá me dijeron paz y tranquilidad. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué da paz? ¿Que hay menos ruido? ¿Que las calles son peatonales? ¿Que las calles son poco transitadas? ¿Que es poca la densidad? ¿Que está separado a través de un gran espacio verde que es la ciudad universitaria del centro de la ciudad? Bueno, cuando vemos esas cualidades tenemos que preguntarnos por qué. Y nosotros vamos a pensar también que además de reconocer este orden perceptual,
ustedes ya están reconociendo órdenes geométricos, han estado trabajando con el orden geométrico, han entregado hoy, algunos están medio dormidos, pero han entregado hoy con trazados reguladores, con reconocimiento de motivos, con operatorias, es decir, que ya podemos hasta reconocer órdenes geométricos. Si leemos un árbol y podemos leer que en el árbol una ramificación como estructura de orden, un elemento jerárquico que se va abriendo y se ramifica, podría ser una estructura de orden que empezamos a reconocer desde el extrañamiento, no el árbol dibujadito como un árbol figurativamente. Y luego también nuestra imaginación. ¿Qué construimos con nuestra imaginación? Cuando decimos la mirada situada es pensar en lo que hay y en lo que podría haber. Una mirada prospectiva, una mirada proyectiva. ¿Van a ser arquitectos? Y si van a ser arquitectos siempre tenemos que pensar en hacia adelante, en lo que va a poder haber, en lo que vamos a poder proponer en ese lugar. Entonces todas estas cuestiones se ponen en juego en esta hacer consciente la experiencia en el lugar. ¿Y por qué le llamamos lugar? Le llamamos lugar porque justamente, tomando la definición de Montaner, la idea de lugar se va a diferenciar de la idea de espacio por la presencia de la experiencia en el lugar. El lugar va a estar relacionado con este proceso que venimos hablando de principio de año, esta cuestión corpórea fenomenológica con el lugar. Y también vamos a plantear espacialidades situadas. La espacialidad es un poquito más que el espacio, porque la espacialidad implica apropiación, implica habitabilidades, implica ser ahí en esa espacialidad. Por lo tanto, lo que ustedes van a hacer es un pabellón temporario o una espacialidad situada en Rogelio Martínez. Turno mañana lo hace en Alberdi, turno tarde lo hace en Rogelio Martínez. ¿Alguien reconoce esto? Si es recursante no diga nada. ¿Qué ves ahí? Y parece una montaña. Una montaña. ¿Vos qué ves? Un trazado. Un trazado. Mira vos, viene la geometría el chico. Vos, un trazado. ¿Hecho de qué? De líneas. ¿De líneas continuas o discontinuas? Son continuas, pero tiene una distinto espesor. Para que haya trazado deberíamos tener varias líneas. Si tengo una sola línea, no tengo mucho trazado, tengo una línea continua. Curva, que genera una curva, una contracurva. Bueno, ¿alguien ve otra cosa? Como una línea de circulación. Podría ser un flujo circulatorio. Bueno, vamos a ver si tenemos más datos. Fíjense lo que dice arriba, ¿no? Para cualquier cosa hay un contexto. También ahí dice que el contexto es dinámico. También dice que todo lo que hay en el contexto se pone en relación con el objeto, en este caso con el sector de estudio. Ahora tenemos que ver qué es lo que se pone en relación con lo que estamos tratando de descifrar acá. El contexto es una condición que podemos evocar y decimos que el contexto incluye al objeto y lo define. Insisto, nuestro objeto de estudio es el sector de Rogelio Martínez. Rompamos el papel para ver qué es lo que hay. ¿Sigue habiendo un trazado? ¿Sigue habiendo una línea curva? ¿Sigue habiendo una línea curva continua o vemos otra cosa ahora? ¿Ven figura fondo entonces? Algo adelante y algo atrás. ¿Qué es lo que está adelante? ¿Lo negro o lo blanco? Lo blanco está adelante, otros me dicen que está lo negro. Entonces, ¿será que hay como una figura fondo como era la copa esa? ¿Se acuerdan? Las dos caras y la copa. Pero ahora les pregunto, ¿qué otra cosa imaginan que puede ser esto? Más allá de una figura fondo. ¿Qué parte de qué? ¿De una montaña? ¿De qué? Me faltan datos, ¿no es cierto?, para poder decir de dónde es eso. Ahora, no es azul, es rojo. ¿Qué será? Es como Rogelio Martínez, me faltaban un montón de datos recién. Yo le decía, ¿tiene torres? ¿Es azul? ¿Eso?
montaña también. Una montaña roja, mira vos, una montaña roja sería el Cerro de los 7 Colores allá en Jujuy. Bueno, no es tan puntiagudo. Esto es un libro de cuentos que ustedes seguramente conocían y que yo creía que todos lo conocían, pero que no se acuerdan seguro. Entonces, si yo tengo un fragmento, me faltan datos del contexto. Si yo tengo una ventanita de Rogelio Martínez y no tengo nada más, y no tengo otras ventanitas, no puedo decir que la ventanita, o un árbol de Rogelio Martínez, puedo después tener el fragmento, pero tengo que haber entendido de dónde lo saqué. ¿Cómo es ese contexto? Ahora, pobre gallo, no está solo. Es parte de un juego. Miren los niños que están mirando el gallo arriba de una verja, no sé. Pero miren, es una nena que está jugando con una maqueta, como cuando ustedes trabajan con la maqueta, pero en realidad es alguien que tiene una revista. Y así sigue este libro tan interesante de extrañamiento de este artista, Banjai, que se llama Zoom, un cuento silente, que nos va contando una historia a través de imágenes, sin palabras, solamente a través de imágenes. Se acerca cada vez se va alejando. Con la variable morfológica me voy alejando, voy viendo más elementos del contexto y voy entendiendo otras cosas. Les proponemos una mirada parecida desde morfología para acercarnos al contexto. Nosotros vamos a ir desde la mirada aérea a la mirada del detalle. Acá vinimos desde el detalle a una mirada más lejana. Entonces, fíjense, cuando nosotros entendemos que el contexto es dinámico, que el contexto cambia de acuerdo a la cantidad de datos que tenga, que el contexto cambia si yo me alejo, sabemos que va a haber cosas que vamos a tener que seleccionar, no nos podemos quedar con todo en ese contexto, porque hay demasiadas cosas. Entonces, ahí se quedaron con la cresta del gallo para mostrarnos, nosotros nos quedaremos con algo sabiendo desde dónde viene, pero vamos a tener que seleccionar, vamos a tener que tomar decisiones, vamos a tener que diferenciar. Si queremos mostrar los colores neutros, o las pausas dadas por el ladrillo dentro de los colores neutros, tomaremos el eje de sentido del color. Si queremos trabajar las entrantes y salientes y las sombras que generan a la tarde las entrantes y salientes de las verjas o balcones o lo que encuentren en Rogelio Martínez, tomaremos el eje de sentido de los movimientos en el plano. Entonces vamos a encontrar sentidos nuevos a ese Rogelio Martínez, sentidos nuevos a partir de nuestra lectura desde la morfología. Vamos a entender que ese contexto tiene cuestiones tangibles y tiene cuestiones intangibles, que la luz lo modifica, que las horas del día lo modifican, que las estaciones lo modifican, que la cantidad de movimiento de gente lo modifica. Si vamos a la mañana, donde están saliendo los chicos para la escuela, o si vamos a una hora que, no sé, el hospital está muy lleno de gente, o la escuela que está al frente, la Ciudad de las Artes está muy lleno de gente y no podemos estacionar o lo que fuera, vamos a ver que los flujos de personas también lo modifican. Entonces hay dimensiones indeterminadas en el contexto y está muy bien que así lo sea, porque si todo estuviera determinado no sería más que un cuadro clasificatorio y habría una sola manera de hacer las cosas. Pero cada contexto tiene estas dimensiones indeterminadas porque tiene que ver con las tomas de decisiones, con las subjetividades, con las búsquedas y las lecturas de cada uno de ustedes. La diferencia entre entorno y contexto que nosotros tomamos, puede ser que en otra cátedra trabajen con algún otro autor, nosotros decimos que el contexto con Stulwart es todo lo que hay, lo que se puede medir, lo que se puede catalogar, lo que hay en el lugar. Mientras, eso es el entorno, mientras que el contexto implica una subjetividad que decide, que elige,
que toma decisiones. Una subjetividad que tiene un campo de significación. ¿Qué es lo que me emocionó? ¿Qué es lo que me afectó de lo que vi? ¿Qué es lo que estoy viendo que me interesa? Ese campo de significación es el contexto. No es todo. Fíjense acá, este grupo RCR son los que vinieron este año, Premio Pritzker, estuvieron en el pabellón Argentina. Un paisaje, ¿no? ¿Qué predomina en este paisaje? Horizontalidad, verticalidad filar, reflejo, acá hay agua. Tratan de sintetizarlo en estas aguadas y también de llevarlo al proyecto. Este es un pabellón de baños dentro de 3 edificios que hay en ese parque. Fíjense cómo la horizontalidad refuerza toda la verticalidad que hay en el parque, que es mucha. La idea de esto filar se contrapone con la horizontalidad también. Por contraste toma mayor valor. La verticalidad se enmarca a partir de estos vacíos. El reflejo se repite en un suelo que ellos deciden que sea reflejante o más o menos reflejante, tomando cuestiones del contexto. Entonces hay muchas maneras de poder traducir o llevar las lecturas del contexto a las obras. No hay una receta. Hay maneras de aprender, hay maneras de entender, de leer y luego de proponer, ¿no? Que no van a ser únicas y justamente en eso está lo interesante. Estos mismos autores nos dicen que justamente la innovación en la arquitectura va a pasar por los procesos creativos y los procesos creativos van a devenir en innovaciones tecnológicas y nos invitan a experimentar con el material, nos invitan a poner en valor lo que podamos leer del contexto. Estas son acuarelas de ellos y como nos dicen ellos, ir con tu cuerpo y sentir lo que pide el lugar. Esto es un gráfico de estudiantes de arquitectura de segundo año. Para leer un sector urbano en Flores, en Buenos Aires. Yo les pregunto, en Arqui hicieron una lectura de perceptual de las texturas, los colores de el barrio Rogelio Martínez. ¿Hicieron eso o no? Bueno, es hora que lo hagan. Que de alguna manera no solamente hagamos lo que nos piden en la arquitectura, cuál es la calle principal, cuáles son las orientaciones, cómo se llega al sector, etcétera, etcétera, sepamos cuál es el FOS y el FOT de nuestro sitio de intervención, sino que también empecemos a darle cualidades perceptuales a eso que estamos leyendo. En este caso eran vías de un tren, eran masas de árboles, plazas, un tipo de densidad, un determinado código. Era un collage para mostrar la variable aparencial de color y textura del lugar. Autores, artistas utilizan la idea del extrañamiento y las representaciones diversas para codificar cosas que leen, por ejemplo, las lecturas de este palmar, cómo se decodifican con tonos, con colores, con paletas cromáticas por esta autora, esta artista argentina, con estos collages. O estos otros, donde cada lugar tiene un color en nuestra memoria. Si ustedes tuvieran que hacer una síntesis de los lugares que conocen, más 3 lugares importantes, y seguramente lo asociarían también con algún color, con alguna persona, con alguna vivencia, con alguna percepción. Otras posibilidades, cómo tomo la foto, en qué momento, qué foto. En este caso es una artista la que toma fotos de los reflejos de los edificios en una ciudad con alta densidad. Yo les pregunto, ¿alguien alguna vez ha tomado algunas fotos de los edificios todos de vidrio de Córdoba? ¿Han visto lo que se refleja en ellos? ¿No? ¿O sí? ¿Hay algún fotógrafo bueno acá?
Bueno, empiecen a tomar atención de un montón de estas cosas, porque no solamente en los edificios de vidrio completos aparecen interesantes, en nuestro caso en Córdoba, los edificios están más aislados y por lo tanto no tienen el reflejo de otro edificio, tanto lo que es las capitalinas o lo que era el ex Sheraton, no tienen edificios para reflejar, pero tienen cielo, nubes, etcétera. Pero sí tenemos ahí al frente del patio Olmos o en otros lugares de la ciudad fragmentos, balcones de edificios que reflejan otras cosas. Tomen atención. Tomen atención cómo se reflejan los capuchinos en el volumen rojo que está en la intervención del Buen Pastor. Empiecen a ver con otra mirada, empiecen a ver hacer otras lecturas del contexto que los circunda. Entonces tenemos distintas posibilidades según Jumy. Jumy es un gran arquitecto francés. Ya van a ver seguramente obras de él en alguna materia, autor de La Villette y tantas otras. En un libro, en un texto muy corto, habla de cómo nos enfrentamos con el contexto y nos propone algunas estrategias. Nos dice que hay una manera de vincularse con el contexto que es la indiferencia. No lo considero. ¿Vieron cuando aparece un edificio como que está solo en un lugar, no habla con nadie, no tiene nada que ver con el lugar y nos damos cuenta? O se fue de normativa y es el único que sale para arriba y nadie lo controló, no sé. Bueno, hay eso, ¿no? La indiferencia, el contexto no se tuvo presente. Pero a nosotros nos interesa esto, el diálogo y la reciprocidad. Que se produzca un diálogo entre lo que hacemos y lo que hay. Ese diálogo no implica mímesis, no implica copiar lo que hay, no implica que mi objeto sea blanco como las casas blancas ni que tenga tejas como la mayoría de las casas del barrio este, por ejemplo. Implica que tome alguna variable, que dialogue con la variable. Si hablo de un contraste de entrantes y salientes en el plano vertical, que lo resuelva con un lenguaje contemporáneo. Entonces, ese es un poco el desafío, el diálogo, ¿no? Bueno, ¿cómo los arquitectos leen el contexto? ¿Cómo los arquitectos leen el contexto geográfico en este caso? Esta obra es en Paraguay. En Paraguay la materia prima con la que los arquitectos trabajan es el ladrillo, la tierra roja. ¿Alguien es de Paraguay? Hay las chicas que están tan charlatanas. ¿Alguien es de Paraguay? ¿Conocen la obra de Paraguay? Bueno, la mayoría de las obras de los arquitectos contemporáneos trabajan con ladrillo. Nos cuentan que el ladrillo de ellos es mucho menos duro que nuestro ladrillo. Ellos tampoco tienen los problemas sísmicos que tenemos nosotros. Trabajan con el ladrillo por cuestiones de economía, por cuestiones tecnológicas, porque también tienen gente preparada para trabajar muy bien con el ladrillo, crear diferentes aparejos, etcétera, y también buscando generar sombra, porque ellos necesitan los espacios de sombra, porque tienen temperatura media 35 grados en otoño, o algo parecido. Entonces, ahí hay diálogos con el contexto, un contexto geográfico. Acá hay diálogos con el contexto. Esta obra, que es también del grupo RCR, está en una de las series Abstract, o una de ellas. Está muy interesante, ya se los dije en otro teórico, para que la vean, porque hay una visita inmersiva de la propia dueña, con alguien que está haciéndoles la entrevista, y visitan la casa, y allí van a ver cómo se relaciona esta casa con ese paisaje, no solo a nivel fundamentalmente a nivel de croma, matérico, pero también a nivel perceptual, en las visuales y demás. Este es el bosque que recién hablamos con la primer placa, cómo Eduardo Arroyo resuelve esa fachada de ese estadio de los espacios
de ingreso y de los espacios intermedios en ese estadio, con la idea de la intermitencia a través de toda esta lectura del bosque de árboles que tiene al frente. No repite los árboles, sino que toma la idea de la intermitencia, localiza las áreas de luces y sombras, codifica las líneas, les asigna color, las traduce a unas lamas metálicas, y luego su propuesta es que en los espacios se cree una atmósfera de intermitencia lumínica. Otros trabajos, estos en Buenos Aires, arquitecto Claudio Bechstein, cómo toma las perforaciones del contexto y cómo las lleva luego al nombre del edificio. Este es un edificio para personas con alguna discapacidad, entre ellos problemas de la visión. Entonces esto está en sistema braille. Cómo toma el recorte del contexto, la skyline, la línea que divide lo artificial del cielo, y la rebate y arma esta pantalla. Es decir, no hay una receta, chicos, para traer y dialogar con el contexto, sino que hay distintas estrategias, distintas posibilidades de lectura. Invitamos a que las hagan, que sobre lo que elijan de Rogelio Martínez puedan luego hacer buenas traducciones. En este caso, fíjense en León, al frente de la plaza, masas de edificios, perforaciones grandes y pequeñas, perforaciones abocinadas que se achican hacia adentro y luego, porque son muros espesos. Bueno, como los arquitectos, líneas, resaltes en la fachada, verticales y horizontales, como los arquitectos trabajan por contraste con el color, pero trabajan con un diálogo, fíjense, con este retablo de poros, también poros había en esa masa, y líneas ordenadas que en esa masa estaban ordenadas sin desplazamiento y acá con desplazamiento. Como hay una recreación teniendo la lectura del contexto. Bueno, otros edificios, en este caso Herzog y de Meuron, y cómo crea estas pieles a partir de la intermitencia de ese bosque, con todas estas gradaciones de poros. El pabellón de Frida Escobedo en México, en Londres, con la exposición de la Serpentine Gallery representando a México y hablando de que México es una sumatoria de capas y estratos históricos, y ella los traduce a alguna de esas capas en la manera de apilamiento de los elementos que hacen el cierre de este edificio, y luego otras capas donde se reflejan otras situaciones. Es decir, que nosotros vamos a partir de recortes de la realidad, a partir de selecciones, a partir de decisiones, vamos a, con nuestra mirada imaginativa, con nuestras herramientas, a transformar eso que tenemos de insumo para lograr cosas nuevas, para lograr nuevas posibilidades. Vamos a tener que editar, transformar las imágenes, y siempre que hacemos un registro tenemos que encontrar una condición especial. ¿Por qué? Porque si no es un registro que todo vale lo mismo. Entonces, si está nuestra subjetividad, si está nuestra mirada intencionada, si está nuestra mirada situada, nosotros vamos a poner en valor una cosa en lugar de otra, o un par de conceptos, un par de cualidades. Eso es lo que un poco dice la guía. Y vamos a justamente evocar las marcas y las preexistencias desde la mirada disciplinar, en nuestro caso del campo morfológico, pero la mirada disciplinar de la arquitectura. Bueno, y ahora vamos un ratito muy cortito, pero no se me alboroten ni se levanten, para ver Rogelio Martínez, desde esta aproximación en Zoom, mirada aérea, donde sabemos dónde se sitúa, sabemos dónde está la Facu, dónde está el barrio, que es un barrio pequeño, cuáles son sus límites. Acá hay barrancas que limiten, no, pero tenemos algunos límites muy duros ahí. ¿Cuál es ese límite? ¿Qué es esto?
las avenidas y nada más y nada menos que el ferrocarril. Hay una vía difícil de cruzar. Entonces tenemos eso, tenemos el parque, tenemos un edificio alto por acá. Bueno, todas estas avenidas que circunscriben el área de trabajo donde ustedes van a elaborar en los 3 sitios el proyecto de arquitectura. Es un barrio. Nosotros lo vamos a poder ver con el Google Maps, pero si ustedes tuvieran un dron y tuvieran un permiso para usar el dron, también podrían hacer una mirada con el dron, ¿no es cierto? Es decir, cada vez tenemos más herramientas. Tenemos el Google Maps, tenemos el Google Earth y podemos tener distintas aproximaciones. Es decir, nuestra realidad, aunque no tengamos los anteojos para realidad aumentada, se ve aumentada por los dispositivos. Y podemos lograr lecturas que si no, no las tendríamos. Entonces ustedes analizan, han analizado cuál es la vía principal, cuál es la más tranquila, los frentes, tienen los 3 terrenos mirando para el parque, etcétera, etcétera, y esto ya lo han hecho en arquitectura. También podemos ver otras cosas cuando vemos ese mapa desde el Google Maps. Podemos ver las texturas. ¿Y cómo vemos las texturas? Y miren, son distintas las texturas en los distintos barrios, en las distintas ciudades. Hay texturas más rugosas, hay texturas más lisas. Hoy a la mañana hablábamos de Alberdi. En Alberdi hay edificios altos y bajos. Y entonces si uno piensa en una textura donde hay algo alto y algo bajo, ¿cómo es esa textura? Si en una textura yo tengo tectones altos y tectones bajos, es decir, hay desniveles y entonces la textura es rugosa. Si yo la textura es apenas se mueven los tectones, es una textura más lisa. Si no se mueven es casi un espejo, ¿se entiende? Entonces las rugosidades tienen que ver cómo es la superficie. Bueno, si nosotros miramos del Google Maps Alberdi tiene una textura rugosa, pero Rogelio Martínez ¿tiene una textura rugosa o es una textura intermedia? No tan rugosa. ¿Por qué? Porque hay una normativa, nadie puede construir a más de 1050. Lo único que es alto es el edificio de tribunales o algunos otros edificios de los hospitales, pero el resto es todo más o menos de la misma altura. ¿Y qué pasa con los poros? ¿Es un barrio donde las casas están pegadas o hay separación entre las casas? ¿Qué dice la normativa? ¿Podemos construir hasta la medianera o no? Sí. Sin embargo, si ustedes han recorrido el lugar, se van a dar cuenta que no están todas las casas pegadas. Entonces, ese tejido compacto se abre en algunos puntos porque las casas están algunas separadas. Como tienen todas retiro, no es lo mismo que cuando no tengo retiro. Entonces, ese tejido también tiene esa cualidad de más abierto. Y acá está el barrio que tienen ustedes, donde ustedes podrían hacer lecturas de las manzanas, así como esto es de una media manzana y de otro barrio, podrían ver cuánto de verde es el corazón de manzanas, hay poros pequeños, hay poros grandes, ver que está rodeado por verde, etcétera, que todo esto es una lonja verde, eso hace esa lectura aérea. También en esa lectura aérea vemos concentraciones. Cuando ustedes hacen una lectura aérea, ven las concentraciones en las ciudades. Dónde se concentra, dónde hay mayor densidad, dónde hay menor densidad. Y eso está regulado por el grano de construcción. Ahora, si nosotros vamos a tener una mirada panorámica, lo ideal sería que nos pudiéramos subir al edificio de tribunales y nos dieran permiso y sacar como alguna mirada desde el 3.º o 4.º piso y tener como una mirada ampliada hacia el horizonte, hacia Nueva Córdoba, hacia los otros límites. No tuvimos la posibilidad. Tocaba Güemes, sí pudimos hacerlo, en otros barrios también. Acá en Rogelio, la vez que pudimos ir, tuvimos que ir con la policía, porque si no, no nos dejaban más o menos ni entrar al barrio, era como un barrio privado. Pero la mirada panorámica tiene que ver con eso, como una ampliación, digamos, con una apertura. Permite diferenciar profundidades, diferenciar los límites que circunscriben esto y también distintas situaciones, ¿no? O hitos urbanos. Desde una mirada panorámica podemos reconocer ese tanque que tiene el hospital.
Bueno, esas serían miradas panorámicas, dibujos de miradas panorámicas. Un arquitecto, leporino, gran dibujante, con trazos muy simples, puede sintetizar un paisaje urbano. En un paisaje hay edificios con techos inclinados, seguramente está hablando de un sector en Austria o vaya a saber dónde, donde cae mucha nieve, porque tiene este skyline, estas características. Fíjense que es un croquis, prácticamente está nada más que la situación de profundidad dada por los estratos de aquí allá más allá, no tiene fugas ese dibujo. Pero nos muestra una mirada como panorámica, nos damos cuenta de algo más que una sola casa, un solo objeto. Fíjense lo que dice Kevin Lynch, en cada instante hay más de lo que la vista puede ver, más de lo que el oído puede oír. Un escenario, un panorama que aguarda ser explorado. Nada se experimenta en sí mismo, sino siempre en relación a sus contornos, con la secuencia de acontecimientos que llevan a ellos, con el recuerdo de experiencias anteriores. ¿Cómo es la mirada panorámica? ¿Nos permite diferenciar estas profundidades o estas profundidades serían más de Güemes? Y la mirada del deambular, donde caminamos la ciudad, nos encontramos con diferentes situaciones, caminamos el espacio y nos vamos encontrando con este espacio de Huertillas que era originalmente, con espacios más abiertos, espacios más cerrados, esquinas, situaciones en la mismo tramo de la manzana, si hay expansiones, si no hay expansiones, si hay estrechaduras, si hay pasajes. Piénsenlo en Rogelio Martínez, pero también en algunos otros barrios donde hayan vivido, donde ustedes viven. ¿Qué pasa cuando caminamos y vamos reconociendo lo artificial y lo natural? Las masas arbóreas y las casas, ¿están cerca? ¿No están cerca? Hay barrios que no tienen verde. Los árboles de los que hablaban recién, en las fotos siempre aparecen los árboles, quiere decir que los árboles son parte de ese contexto. Los árboles nos van dando ritmos, la verticalidad, fíjense, los ejes cartesianos, las recurrencias, las repeticiones, algunos árboles que de pronto tienen aperturas y de pronto empezamos a reconocer otras situaciones de orden, muy interesantes, muy ricas. Situaciones de cómo es el skyline, algunas casitas con techos inclinados, otras con techo plano, no todas no tienen que tener más de 10 metros. Fíjense, vemos esto, adelante de ellas hay árboles, es decir, adelante hay un plano oscuro sobre algo claro, y ahí los estoy llevando a morfología. Oscuro de líneas, claro de planos, contrastes, un montón de palabritas que podríamos empezar a tener para pensar Rogelio Martínez de una mirada extrañada morfológica. Lo que decía, el tanque, de pronto en una mirada panorámica a lo mejor lo podemos ver, y en una mirada del deambular esta línea entera de árboles nos tapa el tanque, pero nos hace reflexionar que hay un plano que deja pasar la luz y la sombra y que atrás hay otra cosa. Empieza a aparecer la idea de profundidad en Rogelio Martínez. Situaciones de quiebre o ruptura. ¿Hay esto en Rogelio Martínez o esto podríamos encontrarlo en las galerías de Güemes, por ejemplo? Bueno, hay continuidades. Hay situaciones de remate, de sorpresa. Voy por una calle y me encuentro con que algo cambió, y sí hay, porque cuando ustedes salen de esa trama, de ese trazado geométrico que es una cuadrícula, nos encontramos con el verde. Me parece que quiebres sí hay. Bueno, busquemos los quiebres. Hay rincones, y a lo mejor no son como estos, intersticios, profundidades, pero pueden ser interesantes. Esta cosa de que el volumen se mueve hacia adelante, hacia atrás, con un balcón, con un saliente, con un elemento en la morfología de las casas. Seguro que hay esto, un adelante y un atrás. Encontramos muchas de estas situaciones. Seguro que también hay esto. ¿Hay efecto sorpresa?
Esto lo tengo porque esta mañana los chicos pasan por el pasaje de Aguaducho y de pronto el pasaje de Aguaducho tiene una pequeña curva, entonces de pronto no sabemos lo que hay del otro lado, no es como una cuadra que conozco el final con las líneas paralelas infinitas. Hay espacios de expansión intermedios y digamos más de asfixia, piénsenlo no en un interior, piénsenle con los árboles. Hay dentro de las calles algunas calles que arman túneles continuos, hay otras calles que tienen menos árboles y hay como situaciones intermedias. La mirada del detalle, en la mirada del detalle podemos encontrar un montón de recursos. ¿Cómo son las sombras? ¿Cómo son los árboles? ¿Cómo es el patrón geométrico de lo que podemos leer? ¿Cómo sacamos la foto del árbol? Y si la rotamos, y si vemos la ramificación, empezar a trabajar con el extrañamiento. Fíjense, de una sombra, de luces y sombras, a un trazado geométrico. De una situación de salientes y entrantes a un patrón de texturas. Entonces tenemos una mirada situada que necesita de nuestra imaginación para poder construir algo nuevo, para poder transformar la realidad que vemos, para poder crear nuevas imágenes. Ustedes tienen un montón de recursos, vienen trabajando con collage, con montajes, han trabajado con dibujos. Fíjense qué pasa con los árboles, una decodificación posible. Fíjense, esto es también del grupo RCR, una biblioteca muy interesante en Barcelona, y cómo ellos trabajan la materialidad y la recurrencia, y fíjense cómo las sombras de alguna manera podrían representar lo que sucede con una recurrencia de árboles. Es decir, diálogos, ¿no?, con lo existente. Esta es una placa que es más pertinente para Alberdi, pero me parecía interesante porque tiene que ver con las ferias. Seguro que en Rogelio Martínez habrá una feria cercana, por lo menos para el lado de Barrio Jardín lo hay, y de pronto podemos tomar fotos de fragmentos y luego simplemente codificar los colores en esos detalles y luego trabajar con las tramas transformadas del barrio para nuestros límites. O podemos trabajar con distintas texturas para reconocer lo que vemos, o podemos leer los edificios, cambiar las escalas del fragmento, rotarlos y encontrar ese patrón para cómo trabajaríamos el hormigón. No son recetas, son posibilidades a partir de las imágenes, algunas hechas por grandes arquitectos, otras trabajadas por nosotros. Bueno, en ese algo nuevo suceden cosas nuevas. El mismo edificio, la misma propuesta que ustedes hagan les va a devolver cosas que por ahí ni siquiera imaginan. Y ahí está el desafío. Estas son el abecedario de sombras de edificios de Enric Miralles, por ejemplo. Bueno, a partir de las continuidades de todas las rejas de ese barrio en algún momento, ¿no? La continuidad entre las líneas de árboles y las líneas de rejas y las líneas de sombra. Y el desafío es que hagamos una maqueta conceptual, un híbrido, una maqueta que condense conceptos, afectos, perceptos de Rogelio Martínez. Todos van a trabajar en una maqueta, un cubo de 25 centímetros de lado, que puede ser compacto, que puede ser abierto, que se puede mover. Fíjense, en este caso era Güemes, tenía todas las caras, tenía 3 partes y eran distintos horarios y la podíamos mover para ver qué pasaba. Esto era una parte de adentro de una maqueta. Cada una de las maquetas venía con su propio relato. Esto lo hicimos hace muchos años. Pero me parece que es un ejercicio sumamente interesante, que tiene un gran nivel de abstracción, pero que allí condensa cuestiones del contexto y que ustedes van a retomar en todo ese ejercicio de generación de espacio en el pabellón. Van a trabajar de a 4 a 6 estudiantes de acuerdo al taller, ya les van a decir los docentes. Les vamos a pedir que traigan para la semana que viene mucho material para trabajar, no solamente de Rogelio Martínez, todas las imágenes que hayan procesado, sino también material para hacer la maqueta. Cartón, telgopor o lo que ustedes quieran. Vayan pensando
Entonces nosotros a través de un signo modélico, en este caso la maqueta, vamos a evocar esas significaciones que para nosotros fueron importantes cuando leímos el lugar. Vamos a evocar a Rogelio Martínez, vamos a evocar el fenómeno de Rogelio Martínez. Bueno, estas son otras maquetas. Podemos hablar de ello o no, pero no lo vamos a hacer por el tema del tiempo. Estos son ejercicios de mirada imaginativa. Sobre un mismo patrón. Y lo que esperamos, hoy no les voy a tomar lista, pero sí les van a pasar los profes algún código con el Mentimeter para que ustedes escriban un par de preguntas en relación a este teórico. Las preguntas se las mando a los docentes, van a tener que ver con conceptos claves del teórico, un par de preguntas, y otra pregunta que va a tener que ver con alguna cualidad, con algún aspecto, con algún concepto que ustedes recuerden de Rogelio Martínez. Y que eso lo van a ponerlo en el Mentimeter, va a ser parte de una nube de palabras del taller del propio docente. Bueno, chicos, nos estamos viendo hasta la semana próxima. Adiós, gracias.